si no estamos solos en este universo, Encuentros cercanos del tercer tipo es justo la película para alimentar esa curiosidad cósmica. En 1977, Steven Spielberg nos regaló esta joya de la ciencia ficción, que nos cuenta la historia de Roy Neary, un hombre común que su vida cambia radicalmente tras el avistamiento de unos ovnis. Una trama que nos lleva del asombro a la obsesión del personaje y una melodía sencilla de 5 notas que son la clave para comunicarse con las naves. El misterio y la emoción humana han hecho de esta película un clásico de la ciencia ficción. Hay películas que representan verdaderos hitos en la cinematografía mundial, y La Bestia de Tiempos Remotos, o también conocida como El Monstruo de Tiempos Remotos o El Monstruo del Mar, es una de ellas. Estrenada en 1953 y dirigida por Eugene Lurie, fue la primera película de entre las producciones de monstruos atómicos que marcarían los años 50 y 60. Un grupo de científicos realiza experimentos atómicos en el polo ártico, y las bombas que lanzan logran descongelar a un dinosaurio carnívoro que de inmediato comienza a causar destrozos a su paso. El científico sobrevive y es llevado a Nueva York, cree su historia y es dado por loco. Poco a poco van sucediendo extraños hundimientos de barcos, y los sobrevivientes parecen confirmar la historia del científico. Apoyado por un renombrado paleontólogo y por su atractiva asistente, sí, hay romance incluido, se comprueba la existencia del dinosaurio, quien en una gran secuencia ha destruido ya un faro y se dirige a Nueva York a causar estragos. Si bien la trama puede resultar conocida, recuerden que estamos ante la primera película de este subgénero y ante un hito importante en la cinematografía que no debe perderse, porque además, ¿qué película tan genial es esta? Dark City, dirigida por Alex Proyas, es una joya del cine de ciencia ficción neo-noir que combina estilo visual, misterio filosófico y narrativa atmosférica. La historia sigue a John Murdoch, un hombre que despierta sin memoria en una ciudad perpetuamente oscura, acusado de asesinatos que no recuerda haber cometido. Murdoch pronto descubre que la ciudad donde vive no tiene sol, ni relojes, ni lógica constante. Todo es sombrío, cambiante, y controlado por seres enigmáticos llamados The Strangers, que pueden detener el tiempo y reconfigurar la ciudad a su antojo, y también reescribir los recuerdos de sus habitantes. La estética es una mezcla hipnótica de expresionismo alemán, cine negro y futurismo distópico. Su diseño visual, con calles laberínticas y edificios que se transforman, evoca una pesadilla urbana que refuerza el desconcierto del protagonista. ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Nuestra memoria? ¿Nuestras decisiones? ¿O algo más? Dirigida por Denis Villeneuve, Arrival no es solo una película sobre extraterrestres. Es una meditación poética sobre el tiempo, el lenguaje y la pérdida. Cuando 12 naves alienígenas aterrizan en distintos puntos del planeta, la lingüista Louise Banks es reclutada por el ejército estadounidense para comunicarse con los visitantes. I am human. Pero pronto descubrimos que este contacto no es una amenaza, sino una oportunidad, la posibilidad de ver y entender el mundo de una forma completamente nueva. En lugar de explosiones, ofrece silencio, en lugar de respuestas fáciles, preguntas inteligentes. ¿Qué harías si pudieras ver todo tu futuro? ¿Seguirías adelante con una vida sabiendo que incluye dolor inevitable? La dirección de Villeneuve es precisa, contenida y elegante. Y el guión, basado en un relato de Ted Chiang, construye una narrativa circular donde el tiempo deja de ser lineal y se convierte en una experiencia emocionante. Arrival también muestra la importancia histórica del lenguaje y de comprender al otro, además de ofrecer algo raro en el cine de hoy, una experiencia íntima, inteligente e inequívocamente humana. We need to make sure that they understand the difference between a weapon and a tool. Total Recall
es otro gran clásico de ciencia ficción estrenado en 1990 y dirigido por Paul Verhoeven. Y es una historia que nos lleva a un futuro donde los viajes a Marte y la manipulación mental son posibles. If I'm not me, who the hell am I? Douglas Quaid, un obrero común, descubre que su vida puede ser una farsa construida por una corporación que borra y crea recuerdos. Una película de acción explosiva, giros psicológicos y personajes envueltos en un ambiente paranoico la hacen una experiencia intrigante. Un monstruo con profundidad emocional. Godzilla Minus One, estrenada en 2023 y dirigida por Takashi Yamazaki, le da un nuevo giro a este legendario kaiju japonés. Esta vez la historia está situada en el Japón de la posguerra, ya devastado por el conflicto, y si esto no fuera suficiente, aparece una Godzilla más temible que nunca, que no solo es una máquina de destrucción. La criatura representa el trauma, el miedo y la lucha por la redención. Los efectos visuales son impresionantes y nos sorprende con una carga emocional poderosa, una trama llena de acción, drama y un profundo comentario social. Distrito 9. Un falso documental presentado en 2009 por el director Neil Blomkamp de cómo en Johannesburgo, Sudáfrica, una raza alienígena se queda varada ahí y es confinada a un gueto llamado el Distrito 9. Y la historia va sobre un burócrata que después de haber tenido contacto con los langostinos, que es como llaman a los alienígenas, empieza a sufrir una transformación tanto física como moral. Una película que trata sobre la xenofobia y la segregación, con una narrativa fresca, acción y efectos especiales impresionantes. Destaca por su originalidad y mensaje político. Dirigida por John Carpenter, They Live es mucho más que una película de ciencia ficción ochentera. Es una sátira social disfrazada de serie B, que mezcla acción, paranoia y crítica política con estilo directo y provocador. La historia sigue a un obrero sin rumbo que descubre un par de gafas especiales. I've got one that can see. Mama don't like tattletale. Al ponérselas, ve la verdad oculta del mundo. Los ricos y poderosos son en realidad alienígenas que controlan a la humanidad a través de mensajes subliminales como obedece, consume y reproduce. ¿Ficción? Sí. ¿Metáfora del capitalismo desenfrenado? Totalmente. Carpenter combina una estética cruda, música minimalista y diálogos icónicos para construir una experiencia que es tan entretenida como incómodamente vigente. They Live se convirtió en una película de culto. ¿Por qué? Porque detrás de sus efectos simples y su estilo serie B, esconde una crítica feroz a la manipulación mediática, la desigualdad y el control. They Live no te ofrece respuestas suaves ni un final feliz. Te lanza una pregunta. ¿Estás viendo el mundo tal como es? Terminator. Se estrenó en 1984 y fue dirigida por James Cameron, marcando un antes y después en el cine de ciencia ficción y acción. You're dead, honey. Y nos cuenta la historia de Sarah Connor, una joven cualquiera a la que la vida le da un giro tremendo cuando empieza a ser perseguida por un cyborg asesino enviado del futuro para eliminarla. ¿Por qué? Pues para que no tenga a su hijo que será el líder de la resistencia cuando las máquinas dominen a la humanidad. Una película con un ritmo implacable, efectos especiales revolucionarios para la época y acuñando una de las frases más famosas del cine. I'll be back.
Dirigida por Paul Verhoeven, Robocop es mucho más que una película de acción con un policía robot. Es una sátira brutal. La historia sigue a Alex Murphy, un oficial de policía en un Detroit distópico, brutalmente asesinado y luego resucitado como Robocop, una máquina imparable al servicio de una megacorporación llamada OCP. Let the woman go, you are under arrest. Pero a medida que cumple su deber, empieza a recuperar fragmentos de su humanidad y empieza a buscar justicia por su propia muerte. A primera vista, Robocop parece puro cine de acción ochentero, explosiones, tiroteos y frases icónicas. Pero debajo de esa superficie hay una crítica feroz al capitalismo salvaje, los medios de comunicación y la privatización de lo público. Verhoeven no se guarda nada, no busca realismo, busca provocarte. La violencia es excesiva a propósito, casi caricaturesca, para subrayar lo absurdo del sistema. Robocop es cine de acción con cerebro. Es oscura, divertida, violenta, incómoda, y todavía muy relevante. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.